Hola, hoy vamos a desarmar Asus y cambiar pantalla y flex sobre modelo Asus Sonic Master a este modelo, porque acá no anda pantalla y probablemente también flex. Por eso, como tenemos una pantalla con flex nueva, voy a mostrar cómo desarmar este modelo y cambiar flex con pantalla. Acá tenemos flex y acá tiene una pantalla para este modelo. Primero de todo, hay que sacar batería de notebook. Como esta batería está integrada adentro, hay que desarmar tapa de atrás y desconectar batería antes que empezar con cualquier reparación de notebook. También este modelo tiene dos tornillos escondidos por acá. Hay que levantar. Y acá tenemos una batería de notebook que tenemos que desconectar. Para cambiar flex, desconectamos primero flex. Ahí está. Esto ya estaba en reparación, por eso como estaba quemada y estaba haciendo cortocircuito, ya desconectaron flex que está dañado antes. Ahora vamos a desarmar parte de pantalla. Agarramos este marco. Tornillos. Estos son tornillos. Lo mismo está desconectada pantalla. Y ahí está flex para cambiar. Esta flex está quemado. Acá se ve contactos que se quemó este flex. Y se quemó contactos en flex y contactos de pantalla. Probablemente es porque conectaron en un momento, o estaba falla o entró agua o se conectaron sin desconectar batería. Esto pasa también.
Ahí desconectamos cámara. Notebook se queda así. Y vamos con nuevo flex. Ya arreglamos flex hasta este lugar y vamos a conectar abajo donde va a estar conector en placa madre, y esto dejamos conector para pantalla. Ahí está conector, con cuidado. Ahí está. Está conectado. Bien. Aseguramos que está todo bien y dejamos así para que no desconecte. Ahora pantalla. Ahí tenemos pantalla nueva. Ahora con cuidado tenemos que conectar nueva pantalla también con otra terminación de flex. Ahí está. Ya pantalla y flex está acomodado en su lugar. Ahora vamos a probar conectar batería y ver si da imagen o no. Bueno, ahí vamos a conectar. Cerramos bien el conector y probamos cómo funciona antes que poner marcos y tapas. Tiene batería, no tiene batería, puede ser que está descargada. Ah, no, se ve, empieza a funcionar.
Y al final nos falta solo cerrar tapa de abajo y nada más.